jurisprudencia que se cita es un caso que quien os dirige la palabra conoce muy bien. Y lo conocemos muy bien porque ese proceso se conoció en el Distrito Nacional. Sí, así es, Carlos. Resulta, honorable magistrado, que nosotros le establecíamos al tribunal que si observa y se la vamos a depositar. Se la vamos a depositar porque en línea, extrañamente, la sentencia no está. No digo que nadie la hackeó ni nada, no tengo evidencia y los fiscales hablamos con evidencia. Pero como la teníamos en la biblioteca virtual, nosotros se la vamos a depositar al tribunal. Que ellos deberían estar felices de que se la depositemos al tribunal. Fundamento. Yo deposité la sentencia y le dije al tribunal, prueba número 1, 2, 3, 4 ¿Usted y se 5. refiere a la posición de la intervención de la primera Tienes defensa? que esperar porque estoy hablando, voy a hablar de otra sentencia. No es a esa defensa, Voy a no es hablar a de esa una del sentencia, 18, doctor. tranquilícese. Desestimada. ¿Puede continuar, Ministerio Público? Tranquilícese, Continúe, Ministerio Público. Resulta, honorable magistrado, que nosotros vamos a contestárselo. Podíamos simplemente decirle al tribunal que hay una decisión del 18 distinta. Pero no, ¿para qué matar el discurso jurídico? No. Vamos al fondo. La cronología que el Ministerio Público va a señalarle al honorable magistrado a continuación es de altísima relevancia para nuestro pedimento. El Ministerio Público es intimado, honorable magistrado, el 17 de junio del 2022. Resulta que el Ministerio Público deposita, haciendo una interpretación del principio 25 del Código Procesal Penal, computa el plazo corrido, es decir, favorable al imputado, y depositamos en permanente la acusación el 2 de julio. Si contamos el plazo dentro de los 15 días, contando el proceso favorable al imputado. Pero eso no es lo más relevante, honorable magistrado. ¿Usted sabe qué es lo más relevante? Que vamos a irnos al cómputo de plazo hábil, el que ellos eligieron. Porque para ellos sustentar su pedimento, es una o dos. Si el plazo no es hábil, estamos en plazo. Y si el plazo es hábil, estamos en plazo. ¿Por qué, magistrado? ¿Cuándo llegó a la coordinación de instrucción se lleva el depósito de la acusación? El 4, yo no lo digo, aquí está, y usted lo tiene en el expediente. 4, 2 días, el próximo día hábil ordinario, le hace sábado 2, lunes 3, matemática de primaria, ¿verdad? Domingo 3, sí, domingo 3, gracias por la corrección. Lunes 4. ¿Por qué nosotros decimos que la casuística es muy distinta en el caso Massanet? Porque la Corte de Casación, la segunda sala, dice es que hay una lesión al derecho. Y esa lesión al derecho se deviene porque hubo un amor, una afectación al plazo razonable, porque todavía
honorable magistrado, por una falla en el sistema, todavía se vence el plazo de los 10 días, que era entonces, porque era ante la modificación de la 1015, y no llega el acto conclusivo. Ni a juzgado control, ni a coordinación, ni a juez que ha de conocer de la etapa preliminar. Las tres cosas aquí, en este caso, que hemos gastado un día entero, ocurrieron antes de vencer el plazo que ellos escogieron. Nosotros le decimos que el magistrado escoja cualquiera de los dos, porque estamos en plazo los dos. Magistrado, pero como si fuese poco, usted tiene la resolución 060-2022-CRMC 0075 del cuarto juzgado de la instrucción, juez control. Ese día hubo una audiencia. ¿Y qué dice esta resolución? Deja sin efecto audiencia de extinción por acto conclusivo. ¿Y qué dice la jueza, magistrado, en esta resolución? Que el Ministerio Público, dentro del plazo que ellos escogieron, había presentado el acto conclusivo, nosotros se lo presentamos, pero la jueza dice, confirma que ha presentado su acto conclusivo. Reitero, es decir, que antes del plazo tenemos permanente, tenemos el que ellos dicen que es el correcto, la coordinación, pero tenemos más aún, tenemos dejada sin efecto la audiencia de extinción. Por la razón, honorable magistrado, dice la jueza, cuestión que no ocurrió en el caso Massanet, y vamos a ver qué pasó en el caso Massanet. En el precedente que ellos dicen que aplica. En el precedente que ellos aplican, magistrado, ocurre que el juez control tiene expedimentos que no puede verificar. Esto es transcurrido el plazo, magistrado, de los 10 días en ese entonces. De ahí que la Suprema Corte de Justicia, cuando retiene la falta, establece específicamente que no le era atribuible al imputado la falla administrativa que había ocurrido de que llegara a sede pertinente el proceso en tiempo hábil. Y habría que hacerse la pregunta, magistrado, ¿ocurrió eso en el caso de la especie? Y la respuesta, ya sé que usted la tiene. Pero reiteramos que viene y se le dice entonces al honorable tribunal, no, ese es el mismo caso. El Ministerio Público, yo quiero pensar que es que se le olvidó a esas barras ver las glosas que hemos referido, que no es un documento nuevo. Todos los documentos que hemos referido, honorable magistrado, usted lo tiene. Al examinar el cuarto juzgado de la instrucción, dice la jurisprudencia citada, en su rol de control de la fase investigativa, cuestiones previas a la fase intermedia o preparatoria, constituye, honorable magistrado, en los hechos, una situación que establece el tribunal afectó a la parte imputada. Aquí es lo contrario. Aquí lo beneficia.
Es decir, que la defensa quiere deducir una nulidad, una inadmisibilidad sobre la base de que el Ministerio Público sobretuteló los derechos de sus representados. Yo quisiera saber cómo eso se puede motivar en derecho. No veo forma de decirle al Ministerio Público, mira, es que en lugar de haber llegado o de haberlo hecho el día de la audiencia de extinción, ustedes lo hicieron antes. Y por eso el proceso de tutela, los principios de la tutela efectiva, el debido proceso, ustedes fueron hipergarantistas. Y eso no está bien. Eso es lo que le está diciendo. Esa barra, honorable magistrado. Pero no obstante que si hacemos una interpretación combinada, que no tendría por qué serlo, del 74.4 de la Constitución y del 25, que estamos hablando de que las normas se deben interpretar favorable al imputado. Por eso decimos, no importa, el Ministerio Público lo contó corrido, está bien, esa es una decisión, hay jueces que entienden que sí, hay jueces que entienden que no, en este mismo Distrito Nacional, pero está bien. Le hemos dicho al tribunal, eso para la discusión no es relevante, y no es relevante, magistrado, tan sencillo como el hecho que les reiteramos al tribunal, el Ministerio Público en ambos casos está dentro de una casuística de tutela efectiva de derecho, pero más aún el Ministerio Público lo que le ha presentado es una casuística distinta a la jurisprudencia del TC que se quiere traer a una aplicación evidentemente de una casuística distinta. Dice el Tribunal Constitucional en la decisión citada como jurisprudencia que se le pide al honorable tribunal que aplique lo siguiente. Honorable magistrado, le pide, o más bien lo que hace es que ratifica el criterio que esgrimió en ese momento la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay algo en lo que la defensa, para el caso de la especie, extrañamente no lo ha puntualizado, aunque yo diría que no es extrañamente. Lo que pasa es que sabe que no le conviene. Entonces lo que hace es que cita con sesgo evidente la jurisprudencia objeto del debate en esta tarde. Y es brevísimo lo que establece, honorable magistrado, la Suprema Corte de Justicia en su decisión y por ende, al acoger la motivación el Tribunal Constitucional, y me voy a la página 18 de la decisión, ¿qué dice? La sentencia 243 de la segunda sala, que el tribunal ha actuado correctamente al examinar el accionar del Ministerio Público, que además de depositar el requerimiento conclusivo ante un juzgado distinto al que tiene el control de la investigación, yerra la Suprema Corte, magistrado, con todo respeto, y yerra porque los actos conclusivos se depositan en la coordinación. Es una cortesía del órgano acusador depositarlo en el juzgado de control, pero lo que hace la Suprema Corte ahí, y no importa su criterio, dice, debe también o debería informárselo
al juzgado control. ¿Por qué nosotros en esto tomamos esta previsión? Porque sabíamos esta jurisprudencia. Nosotros la teníamos, porque el caso lo conocíamos perfectamente. Y por eso es que nosotros lo notificamos a todas las vías. Lo hizo en una fecha para la cual no estaba habilitado. Todo esto en inobservancia y cita la resolución 1733. Pero establece, magistrado, el punto nodal de la discusión o el argumento esencial que utiliza la Suprema Corte. Y es que dice, en este caso, a la coordinación, el proceso citado precedentemente, esto sumado a que dicho requerimiento fue tramitado al tribunal correspondiente, en este caso a la coordinación de los juzgados de la instrucción, vencido el plazo de los 10 días consignado en el artículo 151. ¿Ocurrió esto en ese caso? No, no ocurrió, porque una de las dos, o es, magistrado, ¿usted sabe lo que hubiese pasado si nosotros no lo depositamos en esa forma? La discusión hoy sería que el plazo se venció, pero nosotros lo depositamos por todas las vías, le cubrimos todas las vías, lo depositamos corrido, lo notificamos hábil. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el vicio? ¿Dónde está la vulneración? No estoy hablando, magistrado, no tiene que creerme, usted lo tiene. Sello de la coordinación. 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 Decisión que hemos citado, 7. Honorable magistrado. El 7 es que nosotros vamos al juzgado control y conocemos y se deja sin efecto audiencia de extinción el día 7. Ya se deja sin efecto. Si el tribunal me permite, por favor. ¿Se la puede mostrar? Es la resolución, ustedes la deben tener. La hoja del depósito. Sí. Entonces, honorable magistrado, no obstante a esto, por una decisión, no obstante a esto, magistrado, por la sentencia que se ha invocado, mire que nosotros le hemos dicho al tribunal múltiples cuestiones y le hemos dicho, magistrado, cual que sea los argumentos, no importa, vayámonos al que sea, porque es que cubrimos toda la base. La sentencia que al tribunal se le cita, que es la TC/0540/17, honorable magistrado, es del 24 de octubre del año 2017. Esta sentencia, honorable magistrado, que le hemos dicho que en la página 18 dice que la situación nodal que retiene es que llega a coordinación fuera del plazo establecido en el artículo 151, que para entonces, como no había entrado, como se le aplicaba el código sin la modificación, era de 10 días.
Pero cuando nosotros nos vamos a los argumentos, magistrado, que utilice el Tribunal Constitucional, observará lo siguiente, el mismo. Absolutamente el mismo. Por eso lo que hace es que la decisión lo encontrará en la página 22. Y lo que hace es que en tal virtud este Tribunal Constitucional entiende, al igual que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que resulta totalmente irregular, y cita la decisión, pero le hemos dicho al tribunal, es que no aplica, porque no es el mismo caso, porque primero no llegó vencido, segundo se notifica a coordinación, se notifica a juez control. Hicimos más que lo que el legislador nos exigía. Nosotros no teníamos que hacer todos esos pasos. Y lo hicimos. No teníamos la obligación de hacerlo. Y sobrecuidando los procesos, como lo hacemos y todos los casos, lo hicimos. Como si eso fuese poco, magistrado. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia que es la 0392/18. ¿Y qué dice? Que nosotros solo la estamos citando, magistrado, para compartirla, porque no es necesaria. Y no es necesaria porque la casuística que hemos establecido es distinta. Aquí se argumentaba que la persona había hecho el recurso 5 días antes, lo había depositado. ¿Y qué decide en el caso de la especie el Tribunal Constitucional? Lo siguiente: se trataba de un proceso, no viene al caso referir a las partes, sobre todo por tratarse de un caso de NNA, que vincula a persona protegida por tutela diferenciada. Pero vamos a decir que en resumen ejecutivo, el Tribunal Constitucional declara admisible el recurso de revisión sobre la notificación y establece argumentos que son interesantes. Habla de la trascendencia del recurso, no viene al caso referirlo, vamos a decir que eso es una fórmula que pudiera establecerse prácticamente de estandarizada, pero establece también cuestiones relativas a los plazos y quizá aquí la parte que pudiésemos establecer como interesante, habla de la recepción en atención permanente, de la necesidad de facilitar conforme al debido proceso la tramitación por ante esta jurisdicción. Pero la parte que quizás es de mayor interés está en la página 16. El Tribunal Constitucional considera que el recurso de apelación que nos ocupa fue interpuesto dentro del plazo previsto en la ley, que el recurrente no tenía posibilidad de depositarlo ante la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida. Ojo, magistrado, que todavía diríamos, porque permanente es el mismo tribunal que la coordinación, no son tribunales distintos. La coordinación en horario extendido se convierte en la atención permanente. Pero vuelvo a decirle al tribunal, eso es irrelevante para el caso de la especie, pero solo para actualización jurídica.
en razón de que se encontraba cerrada por haber concluido labores del día. Ante tal circunstancia, el recurrente no tenía otra alternativa que depositarlo en la oficina de atención permanente, órgano que funciona 24 horas al día precisamente para atender estos casos. Es que deberíamos ser magistrados, es que deberíamos ser como son en la actualidad los tribunales que han entrado al siglo XXI. Es que deberíamos tener la oportunidad físico o virtual de depositar hasta las 12 de la noche, porque es lo que la norma establece, pero que nosotros no lo argumentamos. ¿Por qué simplemente decimos que traemos esta decisión para actualización de criterio jurisprudencial? Porque en el caso nuestro no aplica, porque tuvimos inclusive, a diferencia del caso de Eduardo Mazané, a diferencia de ese proceso que el juez control tuvo que suspender para ver qué había pasado porque vencido el plazo no tenía nada, aquí se deja sin efecto la audiencia porque el Ministerio Público había depositado en permanente. Magistrado, a nosotros nos gustaría que el tribunal nos permitiera el auto que apodera este tribunal de este caso, por favor. O que lo buscase, porque nosotros lo tenemos. Sí. Usted sabe, magistrado, por qué este auto es excelente. ¿Usted sabe cuándo usted estaba apoderado, magistrado? De una acusación que supuestamente nosotros, los fiscales, no la hicimos a tiempo. El 5. Y el plazo se vencía el 8. Y si a usted lo apodera la coordinación de los juzgados de la instrucción, existía la posibilidad de que el Ministerio Público no hiciese un depósito correcto ante la coordinación. Si usted, el 5, ya usted está apoderado, yo espero respuesta de la defensa, jurídicas. El auto que lo designa usted del 5. Entonces tenemos depósito el 2, reiteración en la coordinación el 4, notificación y conocimiento de audiencia dejada sin efecto, porque ya, magistrado, usted incluso estaba apoderado antes del vencimiento del plazo. Ni siquiera pudiera decirse, bueno, yo creo que seguir argumentando con algo tan evidentemente quimero sería irrespetarlo a usted. Vamos a presentar las conclusiones en conjunto, por lo que mi compañero Wilson Camacho va a pasar a discutir, a contestar el incidente que pretende que cada ministerio público sea una isla y no un órgano conforme a los principios de su ley orgánica.